Muy bien. Seguimos, seguimos. Eh, por acá se fue la luz y por eso me he quedado yo sin conexión un rato. Pero bueno, ya estamos. Se está grabando. Déjeme confirmar. Bien, listo. Entonces, retomamos. Habíamos quedado hasta aquí, hasta que eran las variables, bueno, hasta los tipos de variables aleatorias en realidad. Habíamos dicho que una variable aleatoria básicamente lo que hace es eh, asignar un número a los resultados posibles del espacio muestral. ¿Ok? Y habíamos dicho que habían tres tipos de variables aleatorias: Bernoulli, discretas y continuas. ¿Ok? Ahora, asociado a esta variable aleatoria, y esta es la parte más importante, eh, bueno, la segunda parte más importante, lo más importante viene despuesito. Asociada a esta variable aleatoria, hay algo que se conoce como la distribución de probabilidades o la función de densidad dependiendo de qué tipo de variable es. Bien, por ejemplo, por ejemplo, supongan ustedes que el experimento es lanzar dos monedas y ver lo que resulta en la cara superior. ¿Ok? Supongan ustedes que el experimento es lanzar dos monedas y ver lo que resulta en la cara superior. Entonces, entonces, eh, el espacio muestral de lanzar dos monedas es cara a cara cruz, cruz cara y cruz cruz, ¿verdad? Yo le puedo definir una variable aleatoria que sea el número de cruz de cruces que tengo, ¿verdad? Entonces, tengo en cara a cara cero cruces, ¿verdad? En cara cruz y en cruz cara tengo una cruz. Y en cruz cruz pues tengo dos cruces. Es decir, mi variable aleatoria sería una variable aleatoria discreta porque toma solamente tres valores, cero, uno y 2. Bien, entonces hasta aquí estábamos. ¿Qué es lo que se agrega? Se agrega esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Qué es eso? La distribución de probabilidades. Sí, la distribución de probabilidades. Un segundito para copiar esto y llevármelo para acá. Ahí. Ok. Entonces, nosotros tenemos aquí esta distribución de probabilidades. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sale esto? Bueno, lo que se conoce o lo que vamos a llamar nosotros como distribución de probabilidades no es nada más y nada menos que una fórmula, una tabla, un gráfico, lo que sea que nos indique cuál es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome los valores. Bueno, en realidad sería P de X. P de X igual a X, porque la variable aleatoria es X. ¿Sí ven? X, entonces sería aquí P de X igual a X. ¿Ok? Entonces, ¿qué valores toma X? Cero, uno y 2. Ah, entonces la distribución de probabilidades sería esto. La probabilidad de que X tome valor de cero, la probabilidad de que X tome valor de uno y la probabilidad de que X tome valor de 2. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la distribución de probabilidades sería eso. La probabilidad de que tome cada uno de los valores. Y nosotros ya conocemos cómo se calcula la probabilidad, ¿verdad? Nosotros ya vimos eso. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que tome el valor de cero? ¿Cuál es la probabilidad de que tome el valor de cero? Bueno, en nuestro espacio muestral, solamente hay un caso donde x sea igual a cero, ¿verdad? Uno de 4. Ah, entonces sería 0,25. ¿Cuál es la probabilidad de que tome el valor de uno? Entonces, en nuestro espacio muestral hay dos casos
que nos llevan a que nuestra variable aleatoria tome el valor de 1, ¿verdad? Entonces sería 2 sobre 4 o un medio, pues, es decir, 0,5. Correcto. ¿Y cuál es la probabilidad de que tome el valor de 2? Bueno, solamente un caso, ¿ok? Solamente un caso, por lo tanto sería un cuarto, ¿ok? Y si pueden darse cuenta que aquí la suma de esto pues da 1. La sumatoria es igual a 1. ¿Ok? Esto de aquí sería nuestra distribución de probabilidades. Esto de aquí. Esta tablita, este detalle sería la distribución de probabilidades. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos está diciendo eh, cuál es la probabilidad de que de que X tome cada uno de los valores que puede tomar. ¿Ok? Sí. Nos está diciendo cuál es la probabilidad de que X tome cada uno de los valores que puede tomar. Y aquí, déjenme corregir, aquí sería X y acá X. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien, bien. Eh, por ejemplo, y para que quede súper clara esta parte. Si tuviésemos esto, si tuviésemos esto, ¿cuál sería nuestro espacio muestral? ¿Verdad? Tenemos el experimento que es lanzar dos dados legales no sesgados, ¿verdad? Significa que pues la probabilidad de que salga cada cosa es la misma. Y ver qué resulta en la cara superior. Bueno, si nosotros tenemos ese experimento de lanzar dos dados legales, entonces el espacio muestral, ¿cuál sería? Bueno, si este es el experimento, nuestro espacio muestral sería que salga uno y uno, ¿verdad? Salga uno en el primer dado y uno en el segundo. O que salga uno en el primer dado, dos en el segundo, o que salga uno en el primer dado, tres en el segundo, etcétera, hasta que salga uno en el primer dado, seis en el segundo. ¿Qué más puede pasar? Que salga dos en el primer dado, uno en el segundo, etcétera, 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 que salga tres y uno, tres y dos, etcétera, cuatro y uno, cuatro y dos, ¿verdad? Que salga seis y uno, etcétera, hasta que salga seis y seis. ¿Correcto? Entonces, todo esto de aquí sería nuestro espacio muestral, ¿verdad? Son todos los resultados posibles. Correcto. ¿Cuántos resultados posibles tenemos en este caso? 36. ¿Sí? 36. Déjenme abrir el detalle. Un segundito. Un segundo que se me ha perdido el archivo. Este es. Ok. Ok. Entonces, nosotros tenemos esto de aquí como, como espacio muestral. Fíjense. 1, 1, 1, 2, 1, 3. 1 4 etcétera, etcétera, etcétera. 2 1 2 2 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2 6 1 6 2 etcétera. ¿Ok? Entonces tenemos 36 combinaciones. 36 combinaciones. ¿Ok? Primera cosa. Luego nosotros definimos, oye,
La variable aleatoria que vamos a definir es la suma de de las caras superiores que tenemos en los dados. ¿Ok? Entonces, ojo, de aquí la variable aleatoria que vamos a definir es la suma de las caras superiores que tenemos en los dados. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, que a este de aquí le corresponde, ¿cuánto valdría X? A este de aquí, para este de aquí, vaya pues, para este de aquí, X valdría 2. Para este de aquí, X valdría 3. Para este, X valdría 4. Para este, X valdría 4. Para este, X valdría 12. ¿Correcto? ¿Sí? Bien, bien, bien. Entonces, que eso lo tenemos aquí. Entonces, aquí está la suma de estas cosas. ¿Ok? Bien, ¿cuál sería la distribución de probabilidades? Bueno, ¿qué valores puede tomar la suma? ¿Cuál es el valor más pequeño que puede tomar? Bueno, el valor más pequeño que puede tomar sería 2, ¿verdad? Cuando sale uno y uno, la suma es 2. Eso es lo más bajo que puede tomar. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es lo más alto en cambio que puede tomar? Bueno, lo más alto que puede tomar sería 12, ¿verdad? Cuando en ambos dados sale 6 y 6. Correcto. Entonces, lo que tenemos es que la suma puede tomar estos valores. 2, 3, 4, 5, bla, 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 hasta 12. ¿Ok? Entonces, mi distribución de probabilidades sería la probabilidad de que X, que es la suma, tome el valor de 2, de 3, de 4, hasta 12. Y comenzamos a calcularlo. Que esto aquí nosotros otra vez ya lo conocemos. Sería, como estamos hablando de dados legales, sería casos favorables para casos posibles. Entonces, ¿cuántos casos favorables tenemos para que salga 2 como la suma? Recuerden que este de aquí, este X de aquí es la suma. ¿Cuántos casos favorables tenemos para que salga 2? Solamente un caso, ¿verdad? ¿Cuál? Cuando tenemos uno y uno. Entonces sería 1/36, que sería 0.03. ¿Ok? ¿Cuántos casos favorables hay para que salga 3? Dos casos favorables, en el 1 y 2 y en el 2 y 1. ¿Verdad? La suma en ambos casos es 3. Sería 2/36, que sería 0.6. ¿Cuántos casos favorables tenemos para que salga 4? Bueno, sería 3 casos. 1, 3, 2, 2, 3, 1. Correcto. Sería 4/36, sería 0.8. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuántos casos favorables hay para que salga? ¿Cuántos casos favorables hay para que salga 7, por ejemplo? ¿Cuántos casos favorables hay para que salga 7? ¿Sí? Para que la suma sea igual a 7, para que la suma sea igual a 7, ¿nosotros qué tenemos de casos? Tenemos, pues, que Sí, salga 1 solo. y 6, ¿verdad? Ujú, 2 y 5, ujú. 3 y 4, 4 y 3, 5 y 2 y 6 y 1. O sea, tenemos 6, ¿verdad? 6 casos. Que eso es lo que está aquí. ¿Sí? Entonces sería 6 de 36, que sería 0.17. ¿Ok? Entonces, nuestra distribución de probabilidades final sería esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esto? Ah, ¿cuál es la probabilidad de que la suma del lanzamiento de dos dados sea igual a 5? Ah, la probabilidad de que salga 5 es 0.11.
¿Cuál es la probabilidad de que salga 9? 0,11 también. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 12? 0,02. ¿Qué es lo más probable? Ah, lo más probable es que salga 7. Si tienen que apostar, deberían apostar al 7, ¿verdad? Eso es lo más probable. ¿Es más probable que ganen? No, porque a pesar de que esto sea lo más probable, la probabilidad es 0,16. Es decir, hay un 16%, 17% casi de ocasiones en las que van a acertar, pero en el 83% van a equivocarse. O sea, lo más probable es que la suma no salga 7, que se equivoquen, por lo tanto. ¿Ok? ¿Sí? Bien, bien, bien. Entonces, esto es, hasta aquí, hasta aquí. ¿Está claro esto? ¿Sí? Pues claro. Ok, vamos a hacer otra cosa. Vamos a trabajar ahorita con, en cambio, algo continuo. ¿Sí? Entonces, fíjense. Ahora nuestro experimento va a ser generar un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Sí? Ok, si ese es el experimento, los resultados posibles, ¿cuáles serían? Bueno, si mi experimento es generar un número aleatorio entre 0 y 1, lo cierto es que yo puedo, mi espacio muestral sería cualquier número entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, mi espacio muestral sería 0, ¿sí? Podría ser 0,01, 0,02. Ah, pero también puede ser 0,015. Ah, pero también puede ser 0,011. ¿Sí ven? Y entonces yo siempre puedo ir metiendo un número intermedio, ¿verdad? Siempre puedo ir metiendo un número intermedio por ahí siempre. ¿Y eso qué es? Bueno, esto, este comportamiento sucede cuando la variable es continua. ¿Qué significa eso? Que nosotros, en lugar de listar los resultados, que es lo que hacíamos antes, en este caso no podemos listar los resultados. Lo vamos a mostrar de esta manera. Vamos a decir, ¿sabes qué? El espacio muestral es esto. Sí, entonces nuestro espacio muestral en realidad es esto de aquí. ¿Ok? Sí, este es mi espacio muestral. Es todo ese rango de valores que va de 0 hasta 1, ¿verdad? Porque mi resultado de generar un número aleatorio puede dar como resultado cualquiera de esos de ahí. ¿Ok? Ok. Entonces, si yo genero como variable aleatoria el mismo número generado, ¿sí? Es decir, estamos hablando de que X puede tomar también estos valores, ¿verdad? X puede tomar cualquier valor entre 0 y 1. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos sacar la distribución de probabilidades? ¿Qué sucede cuando queremos sacar la distribución de probabilidades? Bueno, aquí nosotros ya no podemos sacar distribución de probabilidades. ¿Por qué? Porque la distribución de probabilidades, si ustedes recuerdan, nosotros necesitamos listar los números que se generan, no son valores puntuales, ¿verdad? Pero acá no tenemos eso, porque acá tenemos un rango, ¿sí? Aquí nosotros tenemos un rango. Entonces, en estos casos, nosotros, cuando tenemos un rango, cuando esto es continuo, entonces no se generan distribuciones de probabilidades puntuales, como lo hemos visto, sino funciones de densidad. ¿Ok? Se genera esto de aquí.
¿Ok? ¿Sí? Entonces, estas funciones de densidad son como que, fíjense que la distribución de probabilidades me permite obtener la probabilidad de algo, ¿verdad? Esa es su idea, ese es su objetivo. Ah, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que la suma sea igual a 4. Ok, la probabilidad es 0,16. La función de densidad va a ser un intermedio. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una variable continua, ¿sí? Si x es una variable aleatoria continua, entonces a x nosotros le asociamos una función de densidad, ¿sí? Y nosotros, a partir de esa función de densidad, vamos a poder calcular la probabilidad. ¿Ok? Entonces, esta función de densidad nosotros la podemos entender, ¿sí? Recuerden al histograma. ¿Qué nos decía el histograma? ¿Se acuerdan? El histograma nos decía, las barras del histograma nos decían cuán frecuente era algo, ¿verdad? Entonces, la función de densidad. La función de densidad nos va a indicar cuán frecuente es que una va- variable aleatoria, tome ciertos valores. ¿Sí? Eso es lo que hace la función de densidad. ¿Ok? ¿Sí? Ok, entonces, por ejemplo, en este caso, donde nosotros decimos que estamos generando un número aleatorio entre 0 y 1, si es aleatorio, si el número que estamos nosotros generando es aleatorio, eh, va a haber algún lado donde sea más frecuente. ¿Va a haber algún lado donde sea más frecuente? ¿Qué creen ustedes? Si es aleatorio, en teoría, en teoría, debería aparecer con la misma frecuencia en cualquier lado del entre 0 y 1, ¿verdad? De ese rango entre 0 y 1. ¿Ok? Correcto. Pues bien, pues bien, si nosotros seguimos ese razonamiento, uy, ahí, si nosotros decimos, tu, 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 ahí, si nosotros decimos que al ser nuestra variable aleatoria, un, al ser nuestro experimento generar un número aleatorio, ¿verdad? Sí. Nosotros decimos, ok, si es un número aleatorio, ¿sí? Se espera que el número pueda caer en cualquier parte de este rango 0,1, ¿verdad? Con la misma frecuencia, porque es aleatorio. O sea, cae en cualquier lado. Si no, no debe haber, que no hay preferencia
por algún sector del rango, ¿correcto? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, con eso en mente, ¿sí? Con eso en mente, nosotros diríamos que, nuestra función de densidad debería ser una línea recta, así, ¿sí? Con esto en mente, nosotros esperaríamos, aquí, esto es el cero y acá el uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque la altura, recuerden, esta altura nos dice cuán frecuente es que salga por ciertos lados, ¿verdad? En este caso, todo es igual de frecuente. ¿Estamos? ¿Sí? Todo es igual de frecuente. Entonces, decimos que si todo es igual de frecuente, la función debería ser una, una recta horizontal, que sería un símil a un histograma con barras a la misma altura. ¿Sí? Pueden pensar un poquito en eso. No es exactamente así porque el histograma es para intervalos, ¿verdad? Y acá estamos hablando de algo continuo. Pero si nosotros vemos un histograma con barras a la misma altura, decimos todo es igual de frecuente, ¿verdad? Acá, una función de densidad con una línea que es una línea horizontal, nos dice que todo es igual de frecuente. ¿Ok? ¿Sí? Bien, bien. Esto de aquí, repito, es un poco teórico. Es importante que se entienda la idea detrás. ¿Sí? Detrás de esto aquí hay mucho cálculo en realidad, cálculo matemático, integrales y demás. No nos vamos a meter en nada de eso. Pero sí me interesa que se entienda la idea. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Ok, ok. Bueno, esta función de densidad, sí, eh, tiene que cumplir ciertas cositas, ¿sí? ¿Cómo nos va a ayudar la función de densidad a calcular la probabilidad? Bueno, aquí lo que sucede es que la probabilidad va a ser el área bajo la curva de la función de densidad. ¿Ok? Sí, repito. La probabilidad va a ser el área bajo la curva de la función de densidad. Y si ustedes recuerdan sus clases de cálculo o de matemáticas de la universidad, esto de aquí, del área bajo la curva, ¿cómo se sacaba? Con integrales, ¿verdad? Bueno, no nos vamos a meter en eso nosotros, solamente quiero que vean que por aquí se aplican las integrales, tan bonitas que veíamos nosotros en la universidad. Bien, bien, bien. Entonces, ok. Esta función de densidad tiene que cumplir un par de condiciones, que las voy a poner aquí solamente porque son útiles para lo que vamos a hacer ahora. Esta función de densidad, digamos que la vamos a llamar x, perdón, f de x,
debe cumplir dos cosas. Uno, esta función debe ser siempre mayor o igual a cero. Sí, siempre mayor o igual a cero para cualquier valor de x perteneciente a los reales. Siempre debe ser mayor o igual a cero. No puede ser negativa. Y dos, la integral de menos infinito hasta más infinito de f de x debe ser igual a 1. De f de x debe ser igual a 1. Es decir, el área bajo la curva f de x debe ser 1. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se calcula la probabilidad? Bueno, la probabilidad de que algo esté, de que x esté entre dos valores cualquiera, va a ser justamente esa integral, ¿no? Pues como estamos hablando de que la probabilidad es el área bajo la curva, entonces la probabilidad es esa integral. ¿Sí? Ok, todo esto de aquí es matemática. ¿Sí? Lo importante de esto son dos cosas. Entender que la función de densidad siempre es mayor que cero y que el área bajo la curva debe ser 1. El área bajo la curva debe ser 1. ¿Sí? Y que la probabilidad es justamente esa área. Es decir, acá, 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 toda esta área de aquí, ¿sí? Toda esta área de aquí, según lo que hemos visto, toda esta área debería ser igual a 1. ¿Correcto? ¿Sí? Esta área de aquí debería ser igual a 1. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Como tengo aquí un rectángulo, ¿verdad? Tengo un rectángulo. Si aquí tengo como base 1, ¿cuánto debe ser la altura para que el área sea 1? Si tengo aquí un rectángulo o un cuadrilátero, no es cuadrilátero, es un cuadro. Ahí se me fue el nombre. Eh, bueno, se entiende, una figura geométrica de cuatro lados rectos, de cuatro ángulos rectos. Si tengo esto eh, y tengo base igual a 1, ¿cuánto debería ser la altura para que el área sea igual a 1? Uno. Uno. Correcto, Uno. correcto, correcto. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí, este de aquí debería ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, fíjense, este f de x sería esto. Es decir, este f de x sería igual a 1 cuando x esté entre 0 y 1 y 0, ¿verdad? Para el resto de x. Eso sería esto de aquí. ¿Sí? ¿Ok? Que si nosotros nos vamos un poquito más allá y decimos, oye, quiero que ahora la cosa es generar un número aleatorio entre 10 y 50, ¿sí? Pues tendríamos el mismo razonamiento, ¿verdad? Si yo tengo esto, significa que yo tengo otra vez esto de aquí. Sino que acá ya no voy a tener de 0 a 1, sino que voy a tener de 10 a 50. Entonces aquí tendría 10, 10, acá 50, por lo que la base sería ¿cuánto? La base sería 40, ¿correcto? La base sería 40.
si la base es 40, entonces la altura, ¿cuánto debería ser? Si la base es 40, para que el área sea igual a 1, porque esto aquí no cambia, el área siempre, siempre es igual a 1. ¿Cuánto debería ser la altura para que el área sea igual a 1? Debería ser 1 sobre 40, ¿verdad? Para que base por altura, al multiplicarse, los 40 se van y me queda 1, ¿correcto? Sí, entonces en este caso, f de x debería ser 1 sobre 40 cuando x esté entre 10 y 50 y 0 para el resto de x. ¿Ok? Y si nosotros lo generalizamos, sí, si nosotros lo generalizamos, ¿sí? Y ponemos, en lugar de 10 y 50, ponemos A y B, ¿sí? Si nosotros lo generalizamos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? Bueno, lo que tendríamos es que la base, aquí ya no va a ser 40, sino que, ¿qué sería la base? Si aquí nosotros tenemos A y B, la distancia que hay de A hasta B es igual a B A, menos B. A, perdón, B menos A. B menos A, correcto. Sí, la base sería B menos A. Entonces, si acá decíamos que la base era 40 y por lo tanto la altura debería ser 1 sobre 40, entonces acá, si la base es B menos A, la altura debería ser 1 sobre B menos B A. menos A. Correcto. ¿Sí? Por lo que acá lo que diríamos es que nuestra función de densidad sería f de x igual a 1 sobre b menos a cuando x esté entre a y b y 0 para el resto de x. Y esto que acabamos de hacer nosotros aquí es lo que se conoce como esto de aquí es lo que se conoce como la distribución uniforme. ¿Ok? Eso se conoce como la distribución uniforme, que es esto de aquí. ¿Ok? Entonces, todo este preámbulo que hemos hecho es para entender de dónde salen estas cosas, las distribuciones de probabilidad o las variables aleatorias conocidas, ¿sí? ¿Por qué digo conocidas? Porque ustedes cuando vayan a hacer simulación, tal como dijo Cristian, B menos A, ¿correcto? ¿Sí? Cuando ustedes vayan a hacer algún análisis que requiera simulación, ustedes deben saber o estimar o asumir qué distribución sigue la variable que van a usar para simular. ¿Sí? Sí, imagínense que ustedes están haciendo un análisis eh, de las colas que hay. Digamos el caso de hace un rato que hablábamos del banco y los tiempos de atención. Imagínense que ustedes tienen que hacer un análisis de las colas que se arman cuando el banco pues está atendiendo a la gente. Entonces, ustedes tienen que, en función de los datos, asumir una distribución para el
tiempo, ¿sí? O para el número de personas que llega por minuto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para eso de ahí, ustedes necesitan esto que estamos viendo ahorita. Entonces, ok, si ustedes dicen no, la cantidad de personas que llega por minuto es aleatoria. A veces nos llega 10, a veces nos llega 100, a veces nos llegan 500. Entonces es aleatoria de entre 10 y 500. Y es, pues, no hay un patrón fijo. Siempre, pues, si vemos el gráfico, el histograma, vemos una línea recta, horizontal. ¿Sí? Dicen, ah, no, entonces esto digamos que es una distribución uniforme. Ok, claro, pero no todo es así, ¿verdad? Es más, si nosotros recordamos en nuestro ejemplo, si nosotros quisiéramos modelar, si nosotros quisiéramos modelar el monto, ¿se acuerdan que hicimos el histograma? El monto no puede ser uniforme. Para que sea uniforme, estos barras deberían haber salido prácticamente horizontales. Sí, todas deberían estar a la misma altura o más o menos a la misma altura para nosotros poder decir, no, mira, esto que parece un uniforme. Si vamos a asumir, vamos a tomarla, vamos a tratarla como un uniforme, ¿sí? Pero no sucede eso. Entonces, para estos otros casos, para estos otros casos, nosotros tenemos otros tipos de variables. Hay un montón. Solamente les voy a enseñar una más, pero en realidad hay un montón. Fíjense, hay un montón como estas de aquí. Y estas son las más conocidas, ¿sí? Pero les voy a enseñar, antes de ir a este grafiquito, vamos a hablar de la variable aleatoria normal o la distribución normal, que seguramente ustedes la han escuchado en algunos, eh, en algún otro contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la más usada, sí, es la base para lo que vamos a ver nosotros mañana, que es la idea intuitiva que hay detrás de la inferencia, ¿sí? ¿Y cuál es la idea de la distribución normal? La distribución normal tiene esta forma, es una especie de campana. Es más, esto de aquí se la conoce como la campana de Gauss, ¿sí? Entonces, es muy, pero muy útil porque una gran cantidad de los fenómenos naturales y sociales, ¿sí? Se modelan como una distribución normal. Una gran cantidad de los fenómenos naturales sociales se modelan como una distribución normal. Es decir, es más, por ejemplo, si nosotros tomásemos el peso de los ecuatorianos, ¿sí? Y quisiéramos modelarlos, si separamos hombres de mujeres, seguramente tendremos una distribución normal para el peso de los hombres y una distribución normal para el peso de las mujeres. Es decir, si nosotros hiciéramos esto de aquí, este histograma para el peso de los hombres, ¿sí? Y para el peso de las mujeres, lo que vamos a tener es un histograma parecido a esto, ¿sí? Donde, pues, por aquí no hay casi nada y luego va subiendo, ¿sí? Algo así, por ejemplo. Entonces, claro, si ven, es simétrico y acampanado, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, muchas cosas, muchísimas cosas se distribuyen de forma normal, ¿ok? La distribución normal tiene dos parámetros. Esta forma de la curva depende de dos cosas. Depende de la media, ¿sí? Aquí está la media, y depende de la desviación estándar, ¿sí? Entonces, perdón, quiero acá, esto. Entonces, fíjense que la media aritmética, el promedio, está al centro de la distribución normal. Media aritmética o promedio.
Está al centro de la distribución normal. Entonces, esta me dice por dónde por dónde está la curva, ¿verdad? Sí, el pico de la curva, el punto más alto está ahí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si fuese el peso, seguramente, pues, no sé, el peso en los hombres, 80 kilos, 85 kilos, alguna cosa así, ha de ser el promedio. Mientras que, mientras que acá tenemos la desviación. Entonces, fíjense, mientras que la media aritmética me dice cuál es el centro exacto de la distribución, mientras que la media aritmética me dice exactamente cuál es el centro de la distribución, ¿sí? Por acá tenemos, en cambio, la desviación estándar. Sí, déjenme ponerlo de otro color. Acá. Sí, esta de aquí es la desviación estándar. Que la desviación estándar me va a decir, pues, cuán ancha es la curva. Perdón, cuán ancha es la campana. Entonces, la desviación estándar me va a decir el ancho de la campana. ¿Cómo es eso de que el ancho de la campana? Porque resulta que la distribución normal, nosotros la vemos aquí así bonita, acampanada, muy eh, común, por así decirlo, pero resulta que todas estas de aquí, también son distribuciones normales. ¿Sí? Todas estas de aquí también son distribuciones normales. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, em, déjame llevarme el gráfico para acá. Entonces les decía, la media nos dice el centro, la desviación o la varianza nos va a decir cuán ancha es la curva. Y aquí está clarito. Fíjense, todas estas de aquí, toda esta, la roja, la verde y la azul, todas tienen la misma media, media cero. Entonces, por eso, el pico en todas esas está en el cero, ¿sí ven? Mientras que, mientras que esta acá tiene la media -2. Entonces, el pico de esta está en el -2, ¿sí ven? Entonces, está como que trasladada hacia el -2. ¿Ok? Por otro lado, fíjense cómo aquí yo tengo una desviación alta, por eso fíjense cómo es mucho mucho más ancha la campana, mientras acá yo tengo una desviación muy pequeña, entonces fíjense cómo, déjenme ponerlo de otro color porque no se ven, chun, este color. Fíjense aquí, en cambio, yo tengo una desviación pequeña. Por lo tanto, es angosto. La, la distribución es angosta. ¿Sí ven? ¿Sí? Y claro, además, recuerden que la integral de menos infinito hasta más infinito, ¿qué debería ser? La integral de menos infinito hasta más infinito de f de x debe ser igual a 1. O en otras palabras, el área debe ser igual a 1. ¿Correcto? Bueno, entonces, como el área debe ser igual a 1, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando mi varianza me dice que la distribución es ancha, entonces la curva debe ser baja para mantener el área, ¿verdad? Porque si es ancha y alta,
el área se va a ir más allá de uno. Así también, si mi desviación hace que mi curva sea angosta, entonces eso significa que debe ser alta. ¿Sí ven? Entonces, por eso es que hay diferentes formas de la distribución normal, eh, diferentes curvas, a pesar de que todas son acampanadas, pero campanas angostas, campanas anchas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Ok? Hasta ahí, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? ¿Sí? Bien, bien. Eh, bien. Ahora, para terminar de entender esta partecita, ¿sí? Bueno, dicho sea de paso, nosotros tenemos en realidad un montón de distribuciones de probabilidad. Un montón, un montón. Eh, tenemos la que acabamos de ver, que es la distribución normal, que es esta de aquí. ¿Sí? Hay la T-Student, que es parecida, pero con las colas un poquito más grandes. La uniforme, que la vimos hace un ratito. De ahí tenemos un montón. Tenemos la beta, sí que esta beta puede tomar valores, bueno, puede tener curvas muy, muy, muy diferentes, muy diferenciadas. Tenemos la gamma, ¿sí? La gamma invertida, ¿sí? Tenemos la chi cuadrado, ¿sí? La exponencial, que como su nombre mismo lo indica, es un decrecimiento exponencial. La doble exponencial, que crece exponencialmente, llega a un pico y decrece exponencialmente. La logística, la log normal, la Pareto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón. Y estas que he resaltado aquí eh, son continuas, pero también nosotros tenemos distribuciones discretas. Entonces, tenemos, por ejemplo, la Bernoulli. ¿Se acuerdan cuando decíamos la variable Bernoulli? La Bernoulli tomaba dos valores. Entonces, por lo tanto, dos barritas, la Bernoulli. Pero también tenemos, por ejemplo, la binomial negativa, la Poisson, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una tiene su utilidad, ¿ok? No vamos a entrar nosotros a ver esto de acá porque, pues, no es un curso de esta parte, ¿no? Eh, pero sí es importante que entiendan que cuando hablamos de probabilidad, cuando hablamos de modelar algo, seguramente tenemos que usar variables aleatorias y seguramente tenemos que usar alguna distribución de probabilidad conocida, ¿sí? Casi siempre vamos a tener que usar una distribución, mejor dicho, casi siempre usamos una distribución de probabilidad conocida. Técnicamente sí se pueden hacer otras cosas, pero es lo que más se hace en realidad, ¿sí? Entonces, entonces, cada una tiene una utilidad. Por ejemplo, la Poisson sirve para modelar eh, cosas tipo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la cantidad de personas que llegan por hora? Bueno, la Poisson sirve para modelar ese tipo de cosas. Cantidad de errores por hora, cantidad de carros que pasan por una calle por hora o por minuto o por cada 10 minutos, etcétera. Esas cosas se modelan con Poisson. La binomial, en cambio, acá nosotros modelamos cuando hacemos unas pruebas, por ejemplo, eh, qué sé yo, ustedes em, tienen una cantidad finita de cosas donde van a probar algo, ¿ok? Entonces, digamos que van a probar productos, ¿sí? Entonces les llegan 20 productos, ¿sí? Y ustedes tienen que probar todos los 20 productos, ¿ok?
Entonces, la binomial, si ustedes definen una variable que sea el número de productos dañados dentro de esas 20 pruebas, eso se modela como una binomial. O eh, ustedes tienen 100 piscinas de camarón y quieren modelar la probabilidad de que la piscina produzca más de, me voy a inventar, 1 tonelada de camarones. Entonces, la cantidad de piscinas que producen más de 1 tonelada se modela como una binomial, ¿sí? Dentro de las 100 que están probando, ¿ok? La binomial negativa, en cambio, modela cuántas veces tienen que repetir algo hasta encontrar eh, una cierta cantidad de éxitos. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de cuántos productos hay que probar hasta encontrar el primer dañado? Bueno, acá sería cuántos productos hay que probar hasta encontrar el primer dañado o hasta encontrar el quinto dañado, etcétera, ¿sí? ¿Cuántas personas tengo que preguntarle? eh, ¿Cuántas personas tengo que preguntarle qué tan bien califican al gobierno hasta encontrar 10 que me digan que les gusta lo que está pasando? ¿Sí? ¿Ok? Eso se mueve como una binomial negativa. La hipergeométrica, ¿sí? Que está acá, esa ahí en cambio modela, ustedes tienen una población de las cuales una cierta cantidad cumplen una característica, entonces toman una muestra, la hipergeométrica les modela cuántas observaciones de esa muestra tienen la característica de interés, ¿sí? Tiene la característica de ese grupito que estaba en la población. Y así sucesivamente. La exponencial, por ejemplo, ¿sí? Modela tiempos de espera bastante bien. Por ejemplo, si yo quiero modelar cuánto espera las personas en una cola del banco, por ejemplo, solemos usar la exponencial. ¿Ok? Eh, bueno, así. Hay un montón de utilidades para estas distribuciones de probabilidad. ¿Sí? Que no es que tienen que saberlo ustedes, porque l- en la, bueno, depende. Si trabajan en investigación, sí les va a convenir meterse un poco más a aprender estas cosas. Si trabajan en empresa, no tanto, ¿sí? No tanto, ¿sí? Entonces, eso. Ok. Bien, bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, entonces, vamos a hacer un ejercicio chiquito. Vamos a asumir esto. Imagínense lo siguiente. Ustedes están trabajando en una, este, ustedes están trabajando en una empresa agrícola. Ok, entonces, pongámonos en situación. Ustedes están trabajando dentro de la empresa Agro ABC SA. Ok, ustedes pertenecen a eso. Ok, entonces, ustedes, o bueno, no ustedes, sino que se han analizado los datos. Entonces, tienen datos de el rendimiento de maíz por hectárea. ¿Ok? Sí, entonces, ustedes tienen datos históricos. Entonces, tienen aquí el histórico del rendimiento de maíz por hectárea de las haciendas
de los ríos, por ejemplo. Entonces tienen ese histórico. ¿Ok? Resulta que se analiza este histórico y que lo que detectan es esto. ¿Sabes qué? El rendimiento por hectárea sigue bueno, antes de esto. Entonces, ustedes analizan estos datos, ¿sí? Y al analizar estos datos, cuando ustedes hacen, por ejemplo, el histograma, les sale algo como esto. El histograma, fíjense que estamos hablando de histograma ahorita. El histograma les sale algo como esto. Ok, entonces hacen ustedes un histograma del rendimiento y resulta que pueden concluir que el rendimiento por hectárea sigue una distribución normal con media de 80 y desviación estándar de 10. Sí, entonces resulta que alguien ya hizo este análisis, ustedes lo están cogiendo. Una normal con media de 80 y desviación estándar de 10. Recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces en reportes, en papers, etcétera, a veces definen la normal a través de la media y la desviación y otras veces la definen a través de la media y la varianza. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Bien. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen esto aquí. Históricamente se hizo un análisis del rendimiento. Ese análisis arrojó que el rendimiento por hectárea sigue una normal con media 80 y desviación 10. Ok, lo que ahora quieren saber ustedes es cuál es la probabilidad de que una hectárea produzca más de 90 quintales. ¿Sí? Entonces ustedes quieren saber, ok, cuál es la probabilidad, ¿sí? De que el rendimiento sea mayor a 90 quintales. Esa es su pregunta, esa es su duda. Eso es lo que necesitan saber. ¿Ok? Entonces, nosotros, si quisiéramos resolver esto a través de estadística descriptiva, tendríamos que coger el histograma, ¿verdad? Y ver cuál es la frecuencia de hectáreas que han rendido más de 90. ¿Correcto? Pero nosotros estamos pasando un poquito más allá de la estadística descriptiva. Porque es más, no sabemos si tenemos la historia. Porque este análisis, todo esto de aquí es anterior. Sí, ustedes ahorita llegaron a la agrícola y les dicen, no, mira, se hizo un estudio antes y se llegó a esta conclusión, el rendimiento sigue una normal. Ustedes con esta información tienen que calcular esto. ¿Cómo lo harían? Bueno, Excel tiene funciones para calcular esa parte. ¿Ok? Entonces, vamos abriendo Excel. Bueno, tenemos abierto Excel. Aquí está. Entonces, voy a poner aquí una hoja mismo. Voy a poner aquí la parte de distribución normal. ¿Ok? Entonces, diríamos que X es
el rendimiento por hectárea. Decimos que X sigue una distribución normal con media igual a 80 y desviación igual a 10. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el ejercicio. Y lo que queremos es saber la probabilidad de que X sea mayor o igual a 90. Esa es nuestra duda. ¿Ok? Listo. Entonces, resulta que en Excel tenemos esta, esta función, la distribución normal. La distribución normal n, en realidad, esta de aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta de aquí nos dice. Ah, perdón, me faltó contarles algo. Faltó algo. Antes de hacer esto aquí, nos faltó ver una cosita. Eh, bien, bien, antes de esto me faltó algo. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Tengo que contarles algo que me había olvidado. ¿Todo claro? Sí, ok. Bien, me faltó algo y es lo siguiente. Nosotros tenemos la función de densidad, ¿verdad? Que me dice, pues, cuán frecuente es que nuestra variable esté en ciertos lados. ¿Ok? ¿Sí? Bien, bien. Resulta que también hay algo que es la acumulada. ¿Sí? Así como nosotros teníamos, si ustedes recuerdan, cuando hacíamos las tablas de frecuencia, teníamos las tablas, la frecuencia absoluta, ¿verdad? La frecuencia relativa, y después teníamos la frecuencia absoluta acumulada y relativa acumulada. Bueno, acá pasa lo mismo. Nosotros vamos a tener una función de densidad, entonces tenemos nuestra función de densidad f de x, que es, por ejemplo, si estuviésemos hablando de la distribución normal, sería, perdón, si estuviésemos hablando de la distribución uniforme, sería algo así, ¿correcto? Entonces, esta sería nuestra función de densidad. ¿Ok? Bien, bien. Pero asociado a esa función de densidad, tenemos algo que es la distribución acumulada. ¿Ok? Que esta es f de x y esta es la probabilidad de que x sea mayor, perdón, menor a un valor. ¿Ok? Entonces, esta de aquí empieza siempre en cero y termina en 1. ¿Cómo es eso de que empieza en cero y termina en 1? En el caso, por ejemplo, de la uniforme, es algo así, directo. Empieza en cero en A y termina en 1 en B. ¿Por qué? Porque me va diciendo, ok, por ejemplo, a la mitad, ¿cuánta probabilidad tengo? 0.5. ¿Sí? Entonces, va como que el área la va barriendo desde que empieza hasta que termina. Y claro, cuando empieza el área es 0. Y va creciendo y cuando termina el área es 1. ¿Sí? ¿Ok? Así también, en cambio, por ejemplo, para la normal,
Si yo tuviese algo como esto, asumamos que eso es normal. Cambio nuestra acumulada sería algo como esto de aquí. Así. ¿Ok? ¿Ok? Bien. ¿Por qué les digo esto? ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque acá Excel, por ejemplo, nos dice, la función que nos da es justamente la acumulada. La distribución normal que nos da aquí es justamente la acumulada. ¿Sí ven? Aquí nos dice acumulado. Entonces, si yo quiero la probabilidad, ¿qué probabilidad nos estaba pidiendo el ejercicio? Que produzca más de 90, ¿sí? Si yo quiero la probabilidad de que produzca más de 90, yo pongo esto, fíjense. X 90. ¿Cuál es la media? La media es 80. ¿Cuál es la desviación estándar? La desviación estándar es 10. ¿Acumulado? Pues sí. ¿Ok? Entonces, si nosotros le ponemos esto, ay, cierto, tengo que tomar la asistencia, ¿verdad? En un ratito prendo la cámara para tomar el print. Sí, en un ratito hago eso. Si nosotros hacemos esto, ¿sí? Esto de aquí, en realidad, sería la probabilidad de que X sea menor o igual a 90. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el acumulado. ¿Sí? ¿Sí ven? Quiero 90, entonces en X yo pongo 90. Ok, la media es 80, entonces aquí en la media pongo 80. La desviación es 10, entonces aquí en desviación pongo 10. Hasta ahí todo bien. ¿Cuál es lo malo? Lo malo es que Excel nos da el acumulado. El acumulado es menor o igual. ¿Ok? ¿Y yo qué quiero? Yo quiero mayor o igual. Entonces, si la probabilidad de que X sea mayor o igual a 90, recuerden que, el área bajo la curva debe ser 1, ¿verdad? Entonces, si yo quiero mayor o igual a 90, eso sería lo mismo que decir 1 menos X menor o igual a 90. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, esto de aquí vendría aquí, pero faltaría poner el 1 menos. Ojo con eso. Entonces, aquí sería 1 menos eso. ¿Cuál es la probabilidad de que produzcamos más de 90 hectáreas? 0,15. ¿Sí? Sería 0,15. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Es decir, 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 90, sabiendo que X sigue una distribución normal con media igual a 80 y desviación igual a 10. Eso es lo que hemos hecho. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si la empresa necesita, por algo de motivo, que las hectáreas produzcan más de 90, pues nosotros tenemos que darle la noticia y decirles, oye, mm, no, la probabilidad de que una hectárea produzca más de
90 quintales es de 0. De aproximadamente 0,16. ¿Ok? Entonces, no es muy alta esa probabilidad. Ojo, ojo con eso. ¿Ok? Hasta aquí, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, entonces, antes de olvidarme, por favor, por favor, hay una herramienta que se llama Orange. ¿Sí? Hay una herramienta que se llama Orange. Orange Data Mining. Este es el sitio web se llama Orange Data Mining. ¿Sí? Es una herramienta que permite hacer análisis. Hay cosas sencillas y cosas interesantes que hace. Tiene Python por debajo. Yo les había dicho que pues ya los que nos dedicamos a esto usamos lenguajes de programación, usamos R, usamos Python. Bueno, esta herramienta tiene Python por debajo. Es un buen punto inicial para toda esta parte de análisis de datos. Y es más, la pueden usar en producción, o sea, no crean que es una herramienta de juguete, es una herramienta que se puede usar en los trabajos, ¿sí? Se puede usar en los trabajos, ¿no? ¿Ok? Y es bastante intuitiva, ¿sí? Entonces, vamos a usarla nosotros ay, perdón, para hacer un ejercicio el día sábado, ¿ok? Entonces necesito que por favor la instalen. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, les paso aquí el link, aquí en el chat de Zoom, ¿ok? Para que instalen, por favor, Orange, ¿sí? ¿Ok? Ahí está en Windows, está el punto .exe de Windows, está en Mac OS, pues si están en Linux, pueden usarla vía Anaconda, ¿verdad? Si saben ustedes de Python, pues y ya tienen un environment de Anaconda, también lo pueden hacer así. O si saben de Python y trabajan con pip directo, pues lo hacen así, etcétera. Así de todas las formas posibles. ¿Ok? Bien, bien, bien. Entonces, por favor, esto instálenlo, ¿ok? Porque lo vamos a necesitar. Y nuevamente, les digo hoy, porque pues de si viernes a sábado no les voy a dar tiempo. Y segundo, porque si alguno de ustedes usa alguna computadora del trabajo y necesita permisos para instalar cosas, pues para que aprovechen mañana y pidan los permisos necesarios, ¿ok? ¿Sí? Bien, bien. ¿Alguna pregunta con eso? Sí, esto significa que vamos a dejar el Excel de lado porque pues lo que nos permite hacer el Excel, en realidad permite hacer un par de cosas más, pero lo que permite hacer Excel sin nada adicional, lo hemos hecho. ¿Sí? Bien. Listo. Entonces, por favor, prendan todos cualquier versión vale, dice Mateo. Sí, sí, porque lo que vamos a hacer no. Obviamente la versión que requiere para tu sistema operativo, pero si tú la tenías instalada desde antes, si no es muy vieja, pues va a servir. ¿Sí? ¿Ok? Eh, Ingeniero, una consulta. sí. Bueno, un favor. El día sábado yo tengo que ingresar a mi trabajo, que prácticamente viajo desde las 4 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Por cuestiones de estas de fin de año y todo, el sábado va a ser el cambio de turno. Si no alcanzo a ejecutar una tarea, ¿cómo puedo hacer para luego enviar? Eh, nos escribimos por interno para ver cómo hacemos, porque no sé, dependiendo de cómo avancemos, la tarea, bueno, la tarea de ley va a ser
para que la hagan en los otros días, pero más bien lo de la parte del trabajo en grupo sería lo que podría estar teniendo problemas. Si eso lo vemos por interno, ¿te parece? Perfecto, gracias. Ya. Listo, listo, listo. Entonces, hasta aquí. No, perdón. Por favor, prendan las cámaras un ratito para tomar la asistencia. Va a hacer el print de esto. Muy bien. Entonces, a la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Listo. Entonces, déjenme poner esto por acá. Y queda ahí el registro de la asistencia por cualquier cosa. Listo. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, hasta ahí quedaríamos por el día de hoy. Si no se olviden de instalar esta vaina del Orange, que creo que les va a gustar. Sí, creo que les va a gustar. Bien, nos vemos entonces el día de mañana. Tengan todos una buena noche, mañana una buena jornada laboral. Sí, nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Cuídense todos. Chao, chao. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Profe, hasta mañana. Gracias. Mañana. Mañana, Gracias. A ustedes. Chao, chao. Mañana. Gracias, profesor. Gracias, hasta mañana.